El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno en esta hora poder llegar a cada uno de ustedes con el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que este programa sea de bendición para tu vida, que tú puedas crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Hay un pasaje que dice que la letra mata, pero no se está refiriendo al conocimiento de Dios. Se está refiriendo ese pasaje a la ley, porque la ley te indica lo que debes hacer y por esa ley serás condenado. Por eso era importante y necesario que Cristo aboliera la ley, porque ningún hombre la podía cumplir. Por eso queremos que adquieras el conocimiento de la palabra de Dios que cambia tu vida, renueva tu mente y te hace un verdadero creyente. Hemos venido hablando acerca del pacto de Dios con el hombre, pero hemos querido abrir como un paréntesis para hablarte de ciertos aspectos que indicaron o se mostraron, se evidenciaron en la edad de la misericordia. Recordemos que la edad de la misericordia va de Génesis capítulo 1 a Éxodo capítulo 19. Toda una edad se encuentra reunida en ese capítulo con Génesis 50 capítulos, Éxodo 19 capítulos. Dentro de esa edad de misericordia, que es conocida como recibo de Dios lo que no merezco, se encuentran varias dispensaciones. La primera dispensación, la inocencia, más o menos en Génesis capítulo 1 al capítulo 2. La conciencia, la dispensación de la conciencia, Génesis capítulo 3. Luego viene el gobierno humano, que más o menos está como en Génesis capítulo 5 o 6, no recuerdo bien. Después del gobierno humano viene la dispensación de las promesas, que arranca en Génesis capítulo 12, con Abraham. Luego sigue con varios patriarcas como Isaac, Jacob, etcétera, etcétera, hasta llegar a Moisés. Moisés es un patriarca. Un patriarca en ese tiempo era un rey, un juez, un sacerdote, un profeta, era un legislador. Eso indicaba ser patriarca. Y luego de esta edad comienza la edad de la ley, que empieza de Éxodo capítulo 20 a Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Ahí termina la ley. Por eso, para poder interpretar correctamente la escritura, debo tener en cuenta esas edades. Y luego empieza la edad de la gracia, que en la edad de la ley recibes lo que mereces porque está escrito. Recibes lo que mereces porque está escrito. Esa es la ley. Luego viene la gracia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, hasta nuestros días. Aún esta edad no ha terminado. Y tú recibes lo que no mereces, más se te dan promesas, pactos que no mereces. Pero Dios le plació así. Así que hemos querido abrir el paréntesis para explicar varios temas. Uno de ellos, que alguien me preguntó, ¿cómo agrado a Dios? Una pregunta. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Y esto tiene que ver con la
revelación frente a la religión. Revelación frente a la religión. La revelación te habla y te muestra cómo tú agradas a Dios. La religión te muestra y te enseña cómo desagradar a Dios. Todo lo que sea religión desagrada a Dios. Y vamos a basarnos en Génesis capítulo 4 y vamos a tomar como referencia a Caín y Abel. Caín y Abel. Y vamos a empezar a leer la escritura para que te quede claro acerca de este hermoso tema. Y empezamos con Génesis capítulo 4 versículo 1. Génesis 4:1. ¿Qué dice la escritura? Y conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Génesis capítulo 4 versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Vámonos con el versículo número 3. Ahí de Génesis capítulo 4 versículo 3. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Trajo qué Caín? Una ofrenda del fruto ¿de dónde? De la tierra a Jehová. Versículo número 4, Génesis 4:4, ¿qué dice la Biblia? Y Abel también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, pues trajo una ofrenda. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Versículo número 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Versículo número 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Versículo número 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Versículo número 10. Y él le dijo, o sea Dios: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Versículo 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Versículo 13. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado.
Versículo 14. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Versículo 15. Y le respondió Jehová, ciertamente, cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallare. Versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Varias cosas que me llama profundamente la atención. Es que en el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín. Dios te ve primero a ti. Cuando tú vas delante de él, o en esta ocasión a Caín, lo vio primero. Pero vio a Caín y su actitud que le acompañaba. Estaremos analizando la revelación frente a la religión. Y algo importante es que el religioso siempre va a mostrar una actitud desafiante aún para con el mismo Dios. Ahora, versículo 7 dice, y si hicieres, me llama profundamente la atención ese hicieres. ¿Por qué? Porque Dios pide algo específico, no algo, como dijera, que tú no puedes cumplir. No, Dios había pedido algo específico y este capítulo se centra en la ofrenda. En la ofrenda. No se centra en otra cosa. Luego dice, y dijo Caín a su hermano Abel. Vemos que aquí es donde la religión busca la forma de matar a la revelación. Vamos a ver los aspectos de un religioso. Y los vamos a ver frente a uno que recibe revelación. Luego dice, contra su hermano. La religión no hace volver la gente a Dios, sino que ella misma actúa porque es la simiente de la serpiente. Recordemos que en Génesis capítulo 3, versículo 15, se establece una guerra entre simientes, la simiente de la mujer frente a la simiente de la serpiente. Pero empecemos a estudiar. En la introducción que escribimos, decimos que hay mucha gente que se pregunta, ¿cómo yo agrado a Dios? Quizás usted que me ve se preguntará, pero yo ¿cómo agrado a Dios? ¿Cómo hago que Dios se fije en mí? Y escucha uno a muchos pastores, líderes, predicadores, evangelistas, que unos hablan de dejar de hacer X cosa. Es que tienes que dejar a tu familia porque es pecadora. Debes dejar tu trabajo porque no te conviene. Otros dicen, es que debes de dejarte de poner, en el caso de las mujeres, pantalón. Debes de dejarte poner arete. Debes de dejarte de pintar, etcétera, etcétera. Otros más osados dicen, debes dejar de hablar. Entonces, ve a alguien que está vestido de manera diferente, un emo, alguien punky, etcétera, y dicen el diablo. Y de una vez se crea un prejuicio de esa persona hacia la otra. Y todo esto son obras. Pues déjame decirte que con las obras
no podemos agradar a Dios. Y aun cuando todo esto puede ser cierto, porque cuando tú conoces a Jesús, tu vida cambia. Y tu vida cambia porque tú dejas de hacer esas cosas que no le agradan a Él. ¿Y cómo lo sabes? Porque lo sientes en ti. Porque la palabra de Dios te habla. Porque el Espíritu Santo te habla, te redarguye. Dejas de decir groserías porque el Espíritu Santo te redarguye, te motiva, te dice no, no lo hagas. Y dejas de ponerte cosas que atraigan la atención morbosa, en el caso de las mujeres, de los hombres. Pero eso no se vuelve en obras, sino se vuelve el producto de encontrar a Jesús que se evidencia en las obras. Así de sencillo. Así que tú no vas a agradar a Dios por algo que produce tu naturaleza o tu comportamiento. No. Tú vas a agradar a Dios porque conoces a la persona de Jesús de Nazaret, que es el único que te puede cambiar. Mire lo que dice Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Y el apóstol se refiere a la ley, porque el periodo de la ley más o menos ocupa unos 1600 años, ocupa más de 36 o 37, 38 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Casi los 39 libros. Casi. Y dice el apóstol lo siguiente, Gálatas 2:21. Así que yo no voy a rechazar el generoso amor de Dios. O sea, no lo va a rechazar. ¿Por qué? No lo va a rechazar porque si la ley fuera posible que estuviéramos bien con Dios, entonces la muerte de Cristo no serviría de nada. El apóstol está diciendo, si las obras de la ley bastaran, si las obras de la ley fueran lo suficiente, pues ¿para qué murió Cristo? Así pasa con tu vida. Si tú haces y dejas de hacer, pero si no sabes el por qué, pues déjame decirte que estás en el lugar equivocado. Es por ello que el creyente que se acostumbra a hacer y no saber y entender que agrada a Dios por la obra de Cristo en la cruz y que cada día al conocerlo a Él, a Cristo, tu vida va a cambiar. Y tú ya no vas a ser el mismo. No. ¿Por qué? Porque comienzas a entender que a Dios le agrada que tú te comportes como lo que eres en Cristo Jesús. Hoy vemos a muchos cristianos tratando de imitar, de comportarse, porque no han conocido a Cristo. Entonces, de imitar a ser hay una gran diferencia. Hoy vemos a muchos cristianos llenos de religión, llenos. Gente que se molesta porque comparte un pasaje de una versión que no sea la Reina Valera. Y ya ellos dicen, le estás quitando y añadiendo a la palabra. Dios te va a quitar del libro de la vida. Entonces yo pregunto, ¿cómo puede una persona exponer un pasaje y explicarlo si le está quitando y añadiendo a la palabra? No, tratamos de buscar un lenguaje práctico y útil que tú entiendas el contexto del pasaje. Tanto en la Reina Valera como en la traducción Biblia, Palabra de Dios para Todos, el concepto es uno. Cristo es el todo. La ley no lo pudo. Y si por la ley hubiera sido, pues en vano murió Cristo. Así que ya no es por los parámetros, no, por las normas de vestir,
por las órdenes o las prohibiciones humanas, que no son más que una ley, sino que tú debes entender que ya no vas a agradar a Dios por tu propio esfuerzo, porque esta es la base de los religiosos. Los religiosos se basan en andar, hablar, prohibir, censurar. Aún hay otros que quieren mostrar hechos que quizás con el paso del tiempo han logrado mostrar. No estoy hablando de las personas, de aquellos hombres de Dios que han dejado huella de su fe, que han dejado frutos de testimonio de su fe, que han dejado un legado de la fe. No estoy hablando de ellos. Estoy hablando de aquellos que jocosamente papá les dice filipichines. Filipichín es aquel que quiere alcanzar lo que un hombre de Dios con su testimonio y su trabajo ha logrado. Pero ellos, al tener cierta popularidad, muestran una apariencia de piedad y tú los ves con esas manitos y esa cara diciéndote, te necesito porque necesito que inviertas en mí. Y se vuelven capturadores de ellos mismos, como si la persona a través de ellos lograra el favor de Dios. Mueven los sentimientos y las emociones de la persona en el momento. Pero esto no debe ser así. Tú tienes que mirar a Cristo. El pastor que no te lleve a ti a mirar a Cristo no es de Cristo. Yo no puedo hablarte y hacer un grupo de personas adictas a un mensaje. Yo tengo que volverte a ti una persona que busque a Dios, que busque a Cristo y que cada día le anhele ser como es Cristo y no como es el pastor. Hay una gran diferencia. La gente solo busca el beneficio. La gente no viene a atraer hacia Dios a las personas. No. Está mal, cual sea la intención, que las personas vean más al predicador como la única solución y no como un canal en el cual tú puedas acudir a Dios. Ahora, estamos hablando de la introducción para este mensaje. Otras personas van a la iglesia y son egocéntricos. Van al culto, escuchan la predicación, hacen de cuenta que Dios está ahí, muestran una reverencia, quizás anotan, escriben y eso está bien. Pero cuando cierra el cuaderno, suena la última canción, vuelve nuevamente a su círculo. Es como si dejara el bulto que trae de pecado y de cosas malas en la puerta de la iglesia. Y allí lo pone. Entra, se siente libre, sus emociones, sus sentimientos se mueven y termina la prédica y sale y vuelve y lo toma. Y aún más, agrega más peso colocando la libreta con más apunte y más peso. Tienes que tener cuidado porque a veces una persona egocéntrica que solo busca su propio bienestar, es que me debe, me toca y yo hago. Y cuando alguien de pronto le va a pedir algo, no me pida, ¿usted qué le pasa? Personas egocéntricas. Dios suple y uno debe suplir. Y más para los hijos. Uno debe suplir.
Pero cuando yo me vuelvo, es que me vuelvo materialista y solo veo finanzas y solo veo números y no aprendo a confiar en Dios. Esto le pasó a Caín y lo vamos a ver. Porque Caín dice, pero ¿qué pasa, Dios? Traje la ofrenda, pero no era lo que Dios pedía. Es que Dios no te pide más allá de lo que tú puedas dar. Y lo más tremendo es que Él lo hizo todo. Y lo único que te pide a ti es que observes, tomes conciencia, te identifiques con lo que Él hizo por ti. Que te lo da, como alguien dice, al gratín. O sea, gratis. No. Ten cuidado. Mira, examínate. Mi propósito no es juzgarte, no es señalarte. Es que tú te mires por la escritura si eres egocéntrico o no. ¿Qué has hecho de tus hijos? Tuviste muy bien y tus hijos. Pero es que yo he hecho. No, tus hijos son el reflejo de lo que tú eres. Tus hijos hablan a voces porque son el testimonio de lo que tú eres. Tú muestras una apariencia de piedad, pero cuando mueras, ¿a dónde va a quedar todo lo que hiciste? Sí, tú puedes tener cosas, te has esforzado, las has logrado por tu propia trabajo y está bien. Pero cuando Dios llegue y empiece a pedir cuentas, ¿en qué quedará todo aquello? Ten cuidado. Había un hombre tan egocéntrico que tenía un granero y dijo por la noche, sentado, viene otra cosecha y me es insuficiente este granero y voy a hacer otro, no tengo que ampliarlo, no puedo seguir así. Y viene el mismo Dios y le dice, necio, si esta noche vienen a pedir tu alma, todo lo que has amontonado, todo lo que tienes, ¿de quién será? Yo te invito a que reflexiones. Quizás tú ves que tu compañero o compañera no produce o hace lo mismo que tú. Órale a Dios, no te cargues. Haz tu trabajo, esmérate, esfuérzate. Eso lo vamos a ver en este estudio. Mire lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Dios está diciendo que no es en tu fuerza, que no es todo tu obrar, sino que es el producto de la fe. El creyente debe tener una relación genuina con Dios. Por eso dice Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Pero muchos creyentes sin querer han dejado una relación con la cruz, con el amor de Dios y con la comunión del Espíritu Santo por asumir un espíritu religioso. Un espíritu religioso, ya que su estilo de vida o su actitud es estar bajo la posición de la naturaleza de pecado que le hace actuar con sus propios impulsos. Hay gente que uno la ve orando. Yo recuerdo un joven y me llamaba tanto la atención que cuando él se arrodillaba a orar, sudaba, lloraba. Y un día le dije, Señor, yo quiero ser como él. Y recuerdo que
alguien se acercó y me dijo, no pidas eso. Yo dije, ¿cómo así? Si él cuando ora, suda y llora. Alguien me dijo, no, es que él es homosexual. Y yo, ¿what? Otro oraba y ayunaba, pero cuando llegaba a su casa era un completo demonio. Trataba mal a sus hijos, trataba mal a su esposa, salían unas palabras, pero unas palabras, y todo eso lo van comiendo los hijos. Y cuando los hijos crecen, cuando son pequeños son fáciles de controlar, pero cuando son grandes es difícil. Conozco un caso de una anciana de la iglesia. Ella obligaba al niño a la iglesia. Y lo obligaba y todo era malo y todo era. Pero sin embargo el muchacho creció torcido. O sea, mal. Y llegó un día en que el muchacho la llevó y le dijo, mira ese árbol. Y ella le dijo, está torcido. Le dijo, así es mi vida. Tú trataste de imponerme, tú trataste de obligarme. Y yo odio. Y te odio a ti y odio el evangelio. ¿Qué hizo? La mató. Entonces, ten cuidado. Porque a veces nuestra posición de la naturaleza de pecado quiere controlar. A veces el cuerpo, ayudada con el alma, quieren apaciguar al espíritu. Y tú dices, es que mi naturaleza, es que yo he luchado. No, no has luchado. O sí, sí has luchado. Pero no has permitido que Dios le dé vida a tu espíritu para que tu espíritu tome control de tu alma y por ende tu alma, controlada por el espíritu, sujete la carne. Porque es que somos espíritu. Uno le pregunta a los hermanos de la iglesia, describan al ser humano. Y ellos dicen, bueno, pues el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Error. Por eso es que se comete tanta cosa y la gente se justifica. No, tú eres un espíritu ante todo. Un espíritu no muere. Tú eres inmortal. No vas a morir. Por eso vemos nosotros que cuando la gente muere, el espíritu va a Dios que lo creó. El alma va a dar cuentas. Y la carne perece. Pero le acentuamos más a lo que perece que a lo espiritual. Me llama profundamente la atención Hechos capítulo 17, versículo 11. Leámoslo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 11. Los de Berea eran más receptivos. Me llama profundamente la atención el ser receptivo. O sea, ¿qué quiere decir? Ellos oyeron el mensaje de salvación que no era claro para ellos. No era claro. La Biblia dice que era un misterio escondido por Dios. Ni siquiera los ángeles del cielo lo sabían. Pero ellos lo escudriñaron a la luz de la palabra. ¿Qué quiere decir? Hebreos dice que la sombra de lo que estaba en el Antiguo Testamento se manifestó en el Nuevo Testamento en Cristo. Ellos eran más receptivos que los de Tesalónica y estuvieron más dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas. Lo escucharon, lo analizaron. ¿Pero por qué? Porque lo miraban, lo estudiaban a través de las Escrituras. Estudiaban las Escrituras todos los días porque querían saber si lo que Pablo y Silas decían era verdad. Escudriñaban. Hoy uno ve a mucha gente que no acepta un mensaje de la palabra de Dios porque su propio conocimiento adquirido no le permite recibir lo que a ellos no les enseñaron. Entonces cuando uno habla de que hay gracia, entonces dice, sí, entonces peque y ya. No, es que la gracia no te permite pecar. Porque tú conoces a la gracia, que la gracia no es una doctrina, la gracia es una persona
que es Cristo, cuando tú conoces a Cristo, no puedes ser igual. Porque Él te sumerge, te absorbe, vive en ti, hace de ti su morada. Es la palabra. Así que no podemos hablar cuando hablamos de misericordia. Ah, sí, claro, entonces justifique su pecado. Es que Dios perdona tu pecado. Algo que me llama profundamente la atención es que Dios llama a Caín. Cuando el hombre peca, se esconde de Dios. Se ahuyenta de Dios porque el pecado nos aleja de Dios, pero Dios se acerca a nosotros. Eso hizo con Caín, y no te estoy hablando de una herejía. ¿Es que Dios no tolera el pecado? No, pero sí ama al pecador. Es que Él no quiere que ninguno perezca, ninguno se pierda, eso dice la Biblia. Busca que te arrepientas, que busques cuál es el error que cometiste. Ahora desarrollemos el tema. Lo primero que veo yo en toda esta historia de la Biblia es que ambos, en primer lugar, punto número 1, eran hermanos. La Biblia, más que enfatizar un lazo de sangre, quiere mostrar que ambos habían escuchado cómo era que se debía ofrecer la ofrenda. Ambos. En otras palabras, Adán y Eva los instruyeron en lo que Dios les había dado, había hecho cuando ellos pecaron. O sea que en otras palabras, la Biblia me muestra que Abel y Caín, o Caín y Abel, eran creyentes. Eran hermanos. Lazo sanguíneo, pero ese lazo sanguíneo tiene que tomarse en el ambiente espiritual porque la palabra es espíritu y nos quiere hablar de espíritu. Entonces ambos eran creyentes. Pero la Biblia marca la diferencia en decir que uno tenía la revelación de Dios y el otro tenía un espíritu religioso. Y ya lo vamos a ver. Uno era revelación y otro era religión. La religión nace del conocimiento de Dios, escúchalo bien. Si tú ves la Iglesia Católica, los mormones, todos, el Corán, todos tienen un conocimiento de Dios. Pero este conocimiento crea patrones de conducta propios que hacen las cosas como si las consideraran que se deben hacer y no se basan en la revelación de Dios. Pues tampoco puede. ¿Sí me hice entender? ¿Sí me hice comprender? Ambos eran creyentes. La Biblia enfatiza que eran hermanos. Nacieron de Adán y Eva. Abel y Caín. Eran hermanos. ¿Qué quiere decir? Que eran creyentes. Pero el uno tenía revelación y el otro tenía religión. Génesis 4.1, la parte A. Yo no sé por qué se fue esa N ahí. La parte A. Dice, Caín y Abel conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Esa es la parte A. Ahora Génesis 4.2, parte A. Después dio a luz a su hermano Abel. O sea que ambos eran hermanos, eran creyentes, habían escuchado de boca de sus padres lo que Dios pedía en la ofrenda. Sí, porque ambos la trajeron. Ahora, yo no entendía este pasaje. Les soy sincero, y lo estudié, y créame que hace 10 años, y lo había dejado ahí. Porque la revelación te lleva a conocer a Cristo, y la revelación es gradual,
Y la revelación es progresiva. ¿Qué quiere decir? Cada vez que tú vas a la palabra, miras cosas y vas entendiendo, como un espejo. Y yo pensaba que, de acuerdo a la profesión de cada uno, debían ofrendar a Dios. Y me doy cuenta que no. No. 2. La profesión o actividad. Génesis, capítulo 4, versículo 2, parte B. Abel fue pastor de ovejas. Dice, Génesis 4, 2b. Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Me muestra dos profesiones o actividades, como tú lo quieras decir, o trabajos, como tú lo quieras tomar. Debo aclarar que la vida cristiana no es influenciada por tu actividad. Claro que sí, esta es correcta, porque alguien dirá, no, pues yo trabajo en un bar. Pues estás en un grave error, porque eso sí te va a afectar. Pero si tú trabajas como mensajero, si tú trabajas como administrador, si tú trabajas como gerente, si tú trabajas como una persona que hace aseos o oficios varios, si tú trabajas en un expendio de carne, etcétera, etcétera, todo lo legal. Pero si tú trabajas en una licorera, pues vas mal, estás mal, porque ese trabajo no es afín con tu revelación, no. La Biblia dice que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. La vida cristiana no es de acuerdo a la profesión, pero la vida cristiana sí es de acuerdo a lo que Dios pide de ti. No es como tú lo concibas. Hay mucha gente que concibe de Dios, está en una empresa y no da testimonio. ¿Por qué? Porque alguien dice una mala palabra, el Señor te reprenda, demonio. Pero tú con esa actitud, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Te pregunto. O están en la hora de almuerzo y tú con la Biblia. ¿Qué estás haciendo? Estás trabajando por Dios. Ten cuidado. La vida cristiana sí es por la obra de Cristo, como el Cordero que se presenta como mi ofrenda a Dios. Por ello Abel la ofrece porque él sabía y tenía la revelación. ¿La revelación de qué? De que esa ofrenda, que era un ser vivo, un cordero, representa la obra de Cristo en la cruz. Así que estamos viendo que Abel conoció a Jesús, supo de Jesús, y por la fe, ya dice Hebreos, porque tenemos todo el contexto. Cuando uno ve que están construyendo un edificio, pues uno ve que hacen los huecos en la tierra, y uno dice, pero ¿para qué hacen esos huecos en la tierra? Pues eso lo hacen para poner los cimientos. Y pues uno puede ver. Pero alguien que no pudo ver, sino llegó y ve todo el producto finalizado, le pasa lo mismo que a mí. Un día, mi señor padre dijo, es que ese edificio está construido sobre esferas. Y yo, ¿esferas? Dijo, sí, esferas. Cuando hay un temblor, las esferas se mueven de tal manera que el edificio pues no se va a caer porque las esferas le dan el movimiento. ¿Yo lo sabía? No. ¿Por qué? Porque el fundamento está enterrado. No se ve. Abel estaba poniendo el fundamento sobre la obra del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Abel era pastor de ovejas, pero Caín era labrador de la tierra. Entonces, la profesión no tiene nada que ver con la fe. ¿Por qué? Porque no era de acuerdo al trabajo que debían presentar la ofrenda, sino de acuerdo a la exigencia de Dios. Y ya lo vamos a ver más adelante. Los trabajos, como trabajar en una discoteca, en una empresa de licores, etcétera, sí pueden afectar tu vida y no ser de bendición,
porque no van de afín a tu fe. Pero el trabajo en sí no afecta tu comunión con Dios. Te voy a mostrar rápido unos ejemplos. Hechos capítulo 18, versículo 3. Y como era del mismo oficio, o sea, ¿quién era del mismo oficio? La Biblia me está hablando acerca de Aquila, natural de Pronto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Llegan a visitar al apóstol, eran fabricantes de tiendas, se queda con el apóstol se queda con ellos, dice Hechos 18:3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahora miremos Primera de Tesalonicenses 2:9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Mire que nada tiene que ver. Ahora, vamos a hablar de Daniel. Daniel estaba cautivo bajo el imperio babilónico y fue llevado a ser uno de los astrólogos, adivinos, magos del rey. Pero él sabía su posición. Y la Biblia dice, Daniel 1:20, Daniel, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en su reino. En tu empresa, ¿cómo te considera tu patrón, tu líder, tu jefe, el dueño, como sea? Como uno de los mejores, como una persona honrada, como una persona que produce, o eres más del montón, eres uno más. Y fulano, sí, él trabaja conmigo. Y uno espera que diga algo más. No, sí, él llega puntual y a veces pone problema porque le toca quedarse unas horas más o hacer esto que no le corresponde y uno mejor me callo. O en tu casa, tus hijos que pueden decir, no, es que mi papá es anegado o mi mamá es anegada. O ¿qué pueden decir? No, es que mi mamá cuando algo le pido me da una cantaleta, me restriega en cara todo, yo no sé para qué me tuvo. ¿Qué concepto tienen? ¿Te has preguntado? Recuerda que son los que el día de mañana van a tomar, se llama ballesta, no sé, lo que pasa un atleta al otro, o el que pasa una antorcha al otro, son los que van a quedar. Tenemos que ser realistas, nuestra vida va menguando, ellos van creciendo y serán el día de mañana la sociedad. ¿Qué legado estamos dejando en ellos? No, es que yo me afano porque no me ayudan. Sí, y los trato mal, hermano. Usted sabe, hermano, la carga, usted sabe, hermano. No, qué sé yo. Te estás comportando como un impío. Daniel pudo haber dicho, no, ¿qué le pasa a usted, rey? Respéteme, yo soy judío, sirvo al Dios vivo. ¿Y usted qué me va a pedir a mí consulta? ¿Me va a comparar como un mago y un astrólogo? ¿Qué le pasa? Respete. Hijo del diablo, eres una porquería, basura de Satanás. ¿Ven? Ahí lo dejo en el tintero. Daniel 6:26. Daniel 6:26. De parte mía está puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Él está diciendo el rey, porque recuerde que se dio una orden, que el que no adorara la estatua sería metido al horno de fuego. Ellos fueron introducidos en el horno, pero en el horno estaba Cristo con ellos porque habían 3 metidos y aparecieron 4. Y solo se les quemaron las ligaduras. La prueba eso quiere buscar de ti, quemarte lo malo. No quemarte a ti, no dañarte a ti, no, sino quemar lo malo. Salieron y el rey pues al ver este milagro
llegó y dijo, pues, ¿qué puedo hacer? El Dios de Daniel es un Dios de dioses. El testimonio de Daniel ha hecho que su Dios se haga real. El testimonio de Daniel ha hecho que cambie mi concepto de Dios. ¿Eso haces tú trabajando para el Estado? ¿O eso haces tú trabajando para la empresa? ¿O eso haces tú trabajando para tus hijos? Que el día de mañana no quieran saber nada del Evangelio, ni quieran saber nada de usted, porque usted es una persona, usted me entiende, allá en lo secreto, en lo oculto, sí. Yo no sé por qué estoy hablando de esto, no sé. Pero para alguien es, empezando por mí. Somos, porque Él, ¿por qué? ¿El testimonio de quién? De Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará. ¿Hasta dónde? ¿Hasta el fin? Daniel 6:26. Así que, descartada la profesión de que Caín debía presentar de los frutos de la tierra, eso es mentira. Caín era un labrador, sí. ¿Y debía presentar productos de la tierra? No. Debía presentar lo que Dios le pide. Tanto así que la palabra hebrea es shatat, que era presentar ofrenda por el pecado. También le hablo del hebreo para poderte dar a entender, no para lucirme, como alguien dijo, no, es que usan el hebreo, usan el griego. No nos tratamos de lucir, tratamos de prepararnos para que usted entienda y usted pueda decir, sí, verdaderamente lo que él dice es cierto. La palabra de Dios lo confirma y que tú puedas investigar y que tú puedas averiguar y que tú te puedas convencer que lo que Dios pide de ti no es una ofrenda. Lo que Dios pide de ti es que aceptes la obra de Cristo en la cruz, que Abel lo estaba tipificando, que Abel estaba haciendo un tipo de lo que iba a ser el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra chatat del hebreo significa ofrenda por el pecado. O en otras palabras, ofrenda para apaciguar el castigo por el pecado. Por lo cual Dios pedía, era una ofrenda que tuviera sangre para poder redimir el pecado de Abel y de Caín y hallar la justicia de Dios. Pero Caín presentó una ofrenda, la cual la palabra hebrea es sebach, que significa ofrenda sin sangre. Abel, ofrenda con sangre. Chatat. Caín, ofrenda sin sangre. Sebach. Por ello, la Biblia enfatiza en los roles de cada uno, pero lo que más acentúa es en la ofrenda. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Pero el énfasis es la ofrenda. Los dos debían presentar a Dios un sacrificio vivo, santo, agradable a Él, como Él lo pide. No es como a mí se me dé la gana. Tú no puedes vivir tu vida como se te dé la gana. Escudarte, no, es que tuvo la culpa él, no, la culpa no fue de él. Y entonces de ahí salieron las galletas. No él. No, mal chiste, ¿sí o no? No. Retomemos. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, o sea, hoy Dios pide que tu cuerpo sea presentado en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso dice la Reina Valera, pues para aquellos que les gusta la Reina Valera. Para poderme dar a entender,
sin quitarle a la palabra el contexto, el mensaje, lo que realmente te debe importar, no para que me censures y me digas, es que la Reina Valera dice, así que hermanos, os ruego, y la que yo le voy a leer dice, con el pensamiento puesto en la inagotable misericordia de Dios. Leámoslo. Pero doy esto porque alguien me escribió y me dice, pero hermano, usted le está quitando la palabra, arrepiéntase. Teólogo. No, yo no soy teólogo. Maestro. No, yo no soy maestro, soy un pastor. Pareciera que fuera un maestro, pero no. Le falta pelo al moño. No, soy solamente un pastor. ¿Qué te quiero enseñar la palabra? Romanos 12:1 de la Biblia castellano antiguo. Mire lo que dice esta versión. Así pues, hermanos míos, con el pensamiento puesto en la inagotable misericordia de Dios, os ruego que le prestéis vuestro cuerpo como un sacrificio vivo y santo, entregando por entero a su servicio. Esta será vuestra más auténtica manera de rendirle culto. ¿Qué quiere Dios de ti? Pues que usted sea la ofrenda. Y la ofrenda debía ser sin mancha, sin arruga, agradable a Dios. O sea, Dios te está pidiendo que seas santo, agradable, que seas sin mancha, o sea, sin pecado. Pero ¿qué de aquellos que la embarran y la siguen embarrando y creen que uno se complazca con ellos cuando siguen fornicando, adulterando, porque no le han pedido perdón a Dios y no han hecho las cosas como son? No estoy avalando nada. Solo te estoy diciendo, deja de pecar. El pecado es tan dulce, es tan agradable, pero ¿sabía usted que hasta el dulce es malo? Es malo, produce, no me diga a mí, gordura, produce mal, produce desórdenes, el dulce. Y hay un salmo que dice que entraba tan dulce, pero cuando ya lo estaba pasando se volvió ajenjo y amargo. Así es el pecado. Bueno, nos queda pendiente para el día martes estudiar la ofrenda. Hemos visto hasta hoy 2 puntos. El primer punto que vimos fue, eran hermanos. Ya dijimos qué refiere la Biblia con que eran hermanos. Quiere la Biblia decir que ambos eran creyentes, pero el uno tenía revelación, en cambio el otro tenía religión. Vimos que la profesión o actividad en nada debía influir en la ofrenda, porque tanto Abel sabía como Caín sabía que debía ser una ofrenda viva. Y ya lo vamos a ver en el tercer punto, que es la ofrenda. La ofrenda tenía que tener como propósito recordar al hombre que por causa de la desobediencia era necesario dar muerte a un inocente para cubrir la desnudez, ya que se cambió la gloria de Dios por un traje de pieles. Y eso iba apuntando a Cristo. Aún más, el mismo Señor Jesucristo le dijo a los judíos que Él les hablaba por parábolas y les hablaba por... Venga a ver rápido, acá lo dice. Sí, Él dice, para que se cumpla lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Escondidas para quién? ¿Escondidas para los ángeles? ¿Escondidas para los demonios? Ellos no sabían. Y los profetas lo anunciaban. Pero tampoco les era claro el concepto de lo que Cristo iba a hacer. Porque si Satanás lo hubiera sabido, todo el mundo lo hubiera sabido, créame que Satanás no hubiera crucificado o hubiera dejado crucificar a Jesucristo en la cruz. ¿Usted cree? Si le ofreció los reinos,
Satanás pensó que iba a ser una guerra de que eso es mío, no es mío, no. Y ese concepto, hoy no fío, mañana sí, no, eso no. Tenía que ser una derrota en su campo de batalla, donde el Rey de la Gloria derrotó a Satanás. Y tenía que ser una derrota digna, confiable, agradable. Eso es lo que Cristo hizo por ti. Y lo vamos a ver, si Dios permite, el día martes. Para terminar con el carácter. El carácter de Abel, el carácter de Caín, porque eso es lo que finalmente Dios ve en ti. Dios ve en ti tu carácter, que tiene que ser de acuerdo a tu personalidad. Hay personas que tienen una personalidad fea, pero tienen un carácter duro. O tienen una personalidad aceptable, pero un carácter malo. Todo tiene que ir de acuerdo. Y el uno con referencia y apoyo del otro. Quiero agradecerte por participar. Quisiera que compartieras este mensaje, que te suscribieras a nuestro canal de YouTube como Jorge Enrique Gómez Sánchez, que compartieras esta prédica. Nuestro anhelo es llegar este mensaje a muchas personas que lo necesitan. Quizás algún familiar tuyo lo necesita, alguien lo necesita, compártelo, porque así hacemos difundir la palabra de Dios. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.